Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos este sábado 21 de junio? Ya sabéis que los sábados hablamos de Emprendimiento Kids, que bueno, pues vamos repasando esos proyectos que tenemos en marcha. En este caso, 2 proyectos de emprendimiento real que os estamos contando desde el principio, con las cosas buenas, las malas, los problemas, los resultados. Son 2 emprendimientos que hemos puesto, uno con mi hijo mayor, con Nicolás, que empezó con 9 años, ahora tiene 11. Y luego tenemos a Martín, que bueno, pues empezó, no llega el año todavía, y ahora mismo tiene 7 años. Bueno, pues sabéis que tenemos Fútbol Pro, que es una página de contenido interesante sobre fútbol, donde buscamos la monetización con esa generación de contenido de valor. Buscamos monetización por publicidad, monetización por afiliación, por e-commerce, por merchandising. Bueno, no todo lo hemos puesto en marcha. Lo que sí está en marcha ahora mismo es el tema de la publicidad. Tuvimos unos momentos muy altos de número de visitas, pero ahora han caído y estamos intentando remontarlo y pivotar el modelo de negocio. El otro proyecto es una línea, una colección de libros infantiles para aprender a leer y bueno, pues hemos creado durante este año anterior toda la colección de Martín Flash, 10 números de Martín Flash, letra ligada, aprender a leer. Queremos que tenga unos 16, 17, 20 libros como máximo, y ya hemos empezado con la segunda línea de libros, que en este caso se llama Los Super 5 y que es bueno, pues la continuación a Martín Flash en ese hábito lector. Esto ya hablamos de letra de imprenta y hablamos ya de pues, un número de páginas mucho más importante. También estamos cerrando la primera parte, que sería esos libros pues para edades todavía más tempranas, más conceptuales, que serían los de Juliruli. Pero sabéis también que estamos intercalando en los últimos tiempos bueno, pues contenido sobre la economía particular o la economía familiar o la libertad financiera, por ejemplo. A raíz también de un libro que hemos sacado hace poquito, de Libertad Financiera. Es un libro que está escrito para cualquiera, pero sí que es verdad que los niños pues también con un poco de seguimiento pues entienden de lo que hablamos aquí, y yo es una de las cosas que intento transmitir a mis hijos, no solo lo que es la cultura del emprendimiento, sino también toda esa cultura financiera que les va a ser fundamental, decidan hacer lo que quieran hacer en la vida. Y os recuerdo que bueno, pues hoy vamos a seguir con este libro y con la segunda parte de la pata de inversión. Este libro, Cómo conseguir la libertad financiera, lo que te habla es fundamentalmente de 4 patas para esa libertad financiera. Una es la generación de ingresos, 2 es el ahorro, 3 es la inversión y 4 es la reinversión. Esas serían las bases, ¿no?, de esa libertad financiera. Ya hemos hablado de conseguir esos ingresos, de las diferentes maneras que hay de conseguir ingresos. Muchas veces solo nos planteamos una, que es trabajar, que es intercambiar nuestro tiempo por dinero, que tiene sus limitaciones, que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero hay otras muchas maneras de conseguir ingresos continuos, ingresos puntuales, que bueno, pues nos pueden ayudar a hacerlo de otra manera o a complementar la manera clásica de conseguir ingresos, que es trabajando.
También hemos visto el ahorro, hemos visto porque es importante el hábito de ahorrar, el hábito de guardar parte de ese dinero que no se ha gastado para ser invertido. Estuvimos hablando, que esto lo hablo yo mucho con mis hijos, de la diferencia entre los activos y los pasivos en este concepto, ¿no? de economía familiar, activo todo aquello que nos genera ingresos, pasivo todo aquello que nos cuesta ingresos o nos cuesta dinero. Y bueno, pues repasamos también todas esas sistemas, trucos, métodos para ahorrar, pagándote a ti mismo primero, según entra tu dinero, pues hay un tanto por ciento que se va a esa construcción de nuestro patrimonio, a esa construcción de nuestra libertad financiera. Otra parte pues se va para algún proyecto concreto para el que estemos ahorrando, otra pues para que podamos hacer ese gasto sin culpa que te comentaba yo en este podcast. Y otra parte, pues para pagar esos gastos esenciales de la vida, ¿no? Pues el alquiler, los suministros, la comida, etcétera, etcétera. Bueno, pues de hecho decirte que el primer libro que yo publiqué en mi vida se llama Ahorra o Nunca, como se llama el patrocinador de este libro, y es un libro específicamente sobre el ahorro, algo muy interesante, porque es una de las cosas en las que tenemos que hacer hincapié. Empezamos con el tema de la inversión y aquí pues quiero volver otra vez a repasar por qué es fundamental invertir, porque no nos podemos quedar en el ahorro. Oye, yo recibo unos ingresos, como sea, y esos ingresos pues los voy guardando. Os hablaba el otro día del perfil de mi hijo mayor, de Nicolás, que es un almacenador, como le digo yo. Todo el dinero que le viene pues lo intenta almacenar ahí en su sobre y ahí lo tiene guardado en un cajón. Y claro, pues eso está bien, él tiene ese sentido de ahorro, de ir guardando pues para proyectos. Él ahora fundamentalmente lo que quiere son proyectos superiores, ¿no? Quiere comprarse su consola no sé qué, bueno. Pero él lo va guardando ahí todo. Claro, cuando tú le explicas que cada día que pasa ese dinero pierde capacidad de compra, que es como si un ratoncillo entrara y se llevara unos euros o unos céntimos, pues claro, empieza a decir, ¿y eso? ¿Y cómo lo puedo arreglar? Y bueno, pues y luego tenemos, que también os lo he contado, el perfil del pequeño, que todavía es muy pequeño, pero que es liquidador, ¿no? En cuanto tiene un euro, se tiene que gastar el euro. Y si no hay nada de un euro y solo hay de 80, pues se gasta lo de 80 y los otros 20 se busca la manera también de gastárselos. Pero no puede quedar absolutamente nada y de hecho no tiene absolutamente nada en la hucha ni en ningún lado. El dinero, según llega, es pues para gastárselo y además hay veces que quiere algo que cuesta más y todavía no es capaz de guardarlo para cuando le den más, pues poder comprar eso mayor, ¿no? Él dice que sí, pero luego al final se termina gastando el dinero. Bueno, yo tengo esos dos perfiles, la pequeña no tiene todavía perfil. Y bueno, pues es importante que cada uno va a tener su perfil, pero que entiendan cuáles son las reglas del juego. Esta tercera pata para conseguir la libertad financiera tiene mucho que ver con la primera y con la segunda, ¿vale? Con la segunda, el ahorro, lógicamente, porque lo que vamos a poder invertir es lo que hemos ahorrado, no hay otra manera. A ver, hay alguna otra manera, ¿vale? Pero ya iremos más adelante a hablar de eso, que sería invertir y en vez de invertir con dinero, invertir con tiempo. Y eso, bueno, pues se consigue de muchas maneras, ¿no? Podemos invertir un tiempo en ir creando un negocio propio que después pues genere esos ingresos y se vaya revalorizando ese tiempo que si lo traducimos a dinero pues tenía un valor tal y ahora aumenta de valor. Y bueno, pues también podemos estar invirtiendo en formación y ahí podemos estar invirtiendo tiempo y dinero. ¿Por qué? Pues porque eso luego nos va a permitir generar por hora más ingresos o eso nos va a permitir poder poner en marcha un negocio, un proyecto, una máquina de generar esos ingresos, por ejemplo, recurrentes. Pero fundamentalmente cuando hablamos de inversión, pues lo que entendemos todos es coger ese dinero que tenemos ahorrado y invertirlo. Como te decía, también tiene mucho que ver con la primera pata, que es la generación de ingresos. Y es que una de las maneras de generar ingresos
es poniendo ese dinero ahorrado a trabajar, es invirtiendo el dinero. Porque ese dinero que invertimos pues nos puede dar desde un aumento de valor con el tiempo, con lo que ya estaremos consiguiendo un dinero adicional. Sobre todo si batimos a uno de los grandes villanos de todo esto, que es la inflación. También nos pueden estar dando dividendos, nos pueden estar dando intereses. Bueno, pues todo eso son flujos de dinero que entra y que no lo hemos conseguido directamente trabajando, lo hemos conseguido el ahorro trabajando, pero luego ha sido la inversión la que nos ha provocado ese ingreso nuevo. Y bueno, ya lo averiguáis, con la cuarta pata lo que hacemos con ese ingreso es no gastárnoslo y volver a invertirlo, con lo que la inversión de lo que habíamos invertido más los beneficios que nos ha producido esa inversión se vuelve a invertir, pero ya es una cantidad mayor, con lo que genera pues mayores beneficios, bueno, y así vamos haciendo esa bola de nieve importantísima para conseguir esa libertad financiera, para conseguir ese patrimonio. Por eso, como veis, todas estas cosas tienen mucho que ver. Y sí que me gustaría ahora, justo después de la pausa, que ya estamos en tiempo de pausa, vamos a repasar cuáles serían esas inversiones clásicas y qué tenemos que tener en cuenta para ser capaces de invertir. Ya te digo desde ahora que cualquiera puede invertir, que no hay que saber de bolsa, que no hay que ser un especialista. A ver, es como todo. Pues igual alguien que entiende muchísimo de fútbol, pues puede hacer una quiniela con ciertos conocimientos que igual otro no tiene. Pero en el fondo, si nosotros jugamos a la quiniela como un juego de azar y con estadísticas, no es un buen ejemplo porque la verdad es que la quiniela es un juego de azar y efectivamente no tenemos rentabilidad asegurada. De hecho, es muy difícil tener un método para conseguir rentabilidad. Sin embargo, cuando estamos invirtiendo el dinero, pues hay una serie de riesgos, que luego hablaremos de eso, los riesgos, y a partir de ahí pues tenemos más o menos unas rentabilidades, sobre todo si esto lo ampliamos en el tiempo, pues tenemos unas rentabilidades aseguradas, nuestro dinero va a crecer de manera total cuando veamos la foto final en el tiempo. Pero de todo eso hablaremos. Vamos a irnos ahora mismo con nuestro sponsor, que hoy quiero que sea el emprendimiento de guerrilla. ¿Por qué? Porque el emprendimiento de guerrilla es una manera de generar activos, una manera de generar ingresos que pueden llegar a ser ingresos pasivos, pues es una manera de emprender con los recursos que tenemos en cada momento. Y eso, bueno, pues en muchos casos, tanto como para dedicarnos 100% a esa actividad o como para utilizarla de complemento e ir creando activos que generen esos ingresos continuos que nos ayuden a crear nuestro patrimonio y esa libertad financiera, pues es muy importante. Así que ahí te dejo nuestro guía burros, emprendimiento de guerrilla, que lo tengo por aquí. Es un libro que te va a costar menos de 10 euros, no es un gasto, es una inversión, estarás invirtiendo en formación y es una manera de emprender que permite a cualquiera poner en marcha un negocio, como hemos hecho aquí en Emprendimiento Kids, sin prácticamente ningún tipo de inversión. Es que nuestras cuentas, pues creo que en Fútbol Pro llevamos en dinero invertidos 900 euros, hemos recuperado, pues no sé si son 700, con lo que estamos en 200 euros todavía para el break-even, que se conseguirán enseguida. Y en la parte de Martin Flash, pues sí que es verdad que igual llevamos más invertido porque acabamos de empezar, pero bueno, con unas ventas que nos llevan a pensar que enseguida podremos revertir inversión y al final estaremos recuperando más de lo que estamos invirtiendo. Pero eso lo vas a poder conseguir con este libro, Emprendimiento de Guerrilla. Así que vámonos con él y ahora enseguida volvemos. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación, y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste.
Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender, poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de emprendimiento de guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Yaburros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv. Pues ya estamos de vuelta con este libro, Emprendimiento de Guerrilla. Como os digo, menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online en borjapascual.org, donde también pues podéis encontrar este otro libro, Libertad Financiera, sobre el que estamos charlando en estos momentos, y muchos libros más, relacionados todos con el emprendimiento, la economía personal, la generación de ingresos, la preparación de nuestra mente para generar esos ingresos. Todo eso lo vais a poder encontrar en borjapascual.org y pues si os lleváis estos dos libros, por ejemplo, de los que estamos hablando ahora, no vais a pagar gastos de envío. A partir de 2 libros ya no se pagan. Si te llevas 3, te regalan un cuarto libro. Si te llevas 4, un curso valorado en 69 euros. Ya sabéis, emprendimiento de guerrilla, la manera de emprender sin grandes presupuestos. Bueno, vamos a ir con el tema de la inversión. Al final hay diferentes tipos de inversión clásica, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, de renta fija. Lo que nos va a ofrecer son pagos regulares, que son intereses durante un periodo determinado, con la promesa de devolver el capital al final del plazo. Aquí suele haber muy poquito riesgo. Tenemos que entender el riesgo como la probabilidad de perder nuestra inversión de manera total, de manera parcial. La renta fija normalmente lo estamos haciendo sobre bonos gubernamentales o bonos corporativos, certificados de depósito. Son cosas realmente con menos riesgos que otras. Vamos a tener el pago de nuestros intereses y vamos a recuperar nuestro dinero. Problema, pues que cuando, en este caso, estas rentas fijas pues pueden darnos una rentabilidad que sea inferior a la inflación. Como ha pasado en los últimos tiempos, crece mucho la inflación y en mucho tipo de inversión pues se sigue quedando por debajo de la inflación. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro dinero pierde un 3% de poder adquisitivo y con la inversión estamos ganando un 2,5%, con lo que al final pues estamos todavía perdiendo medio punto por esa inflación, que es uno de los grandes villanos de todo esto, junto con los impuestos. Luego tenemos la renta variable. A ver, la renta variable, hay muchas cosas que entran dentro de la renta variable. La renta variable la entendemos fundamentalmente como esas acciones que cotizan en bolsa y que tú compras a un precio y van fluctuando y unas veces se consiguen que esa acción valga más, otras que valga menos, y ahí es donde mucha gente entra en ver todo esto de la inversión como una especie de lotería o de juego de azar, o para grandes profesionales que sí saben cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Pues dentro de la renta variable hay productos que han conseguido reducir el riesgo y sobre todo han conseguido, entiéndeme esto, no garantizar, pero sí que haya unas altas probabilidades de que con mucho tiempo, estamos hablando de inversiones a 20, 30, 40 años, históricamente siempre han dado rentabilidades muy positivas. Hablamos, por ejemplo, de la renta variable, pero con fondos indexados o con ETFs indexados. ¿Qué quiere decir eso? Pues al final son sistemas automáticos que van invirtiendo nuestro dinero en función de la composición de un índice, el que sea. Y no estamos haciendo ese juego, ¿no?, de la bolsa, de ahora compro esto, ahora vendo lo otro, ahora estoy atento. No, aquí lo único que se hace es invertir en las principales compañías de un índice
y en la misma proporción en la que están invertidas en el mercado. Eso hace que, bueno, pues unas ganen más, otras menos, pero normalmente los índices van hacia arriba y van dando rentabilidad. Bueno, pues también ahí pues hay que ver cuál es el fondo que nos interesa. También nos puede interesar diversificar en zonas geográficas. La diversificación es, bueno, pues hacer esa cartera que al final con el tiempo y con la composición variable, pues mitiguemos ese riesgo. Si ponemos todo nuestro dinero en una acción, pues si esa acción pierde, pues perdemos. Si lo diversificamos, pues esa puede perder y hay otra de la que hemos invertido que ha ganado y al final nuestra rentabilidad pues termina siendo positiva. También podemos invertir en bienes raíces y bueno, pues esto se ha hecho muy habitualmente. Cogemos nuestros ahorros, compramos un piso y nos vamos a vivir a él. No, eso no es una inversión en bienes raíces. A ver, estamos invirtiendo porque tenemos un piso que tiene un valor y que seguramente cuando lo vayamos a vender, primero lo vamos a estar utilizando, ya nos estamos ahorrando el tener que pagar un lugar donde vivir y es verdad que al final pues ese bien raíz seguramente ha incrementado su precio y estaremos consiguiendo una rentabilidad. Vale, pero cuando estamos hablando de invertir estamos hablando, por ejemplo, de poder conseguir ingresos pasivos, ¿vale? Por ejemplo, con el alquiler de esos bienes raíces. Estamos hablando de, bueno, una apreciación del capital, porque con el tiempo esa propiedad cada vez, a ver, igual de un año para otro, no sube tanto el precio de una vivienda, pero si lo mantenemos en el tiempo, pues siempre vamos a conseguir una apreciación de esa vivienda, sobre todo en zonas en las que hay pues mucha demanda. Y luego nos va a servir también para diversificar, porque podemos tener una parte invertida en fondos indexados o podemos tener una parte en renta fija y otra parte pues la podemos tener en esos bienes raíces. ¿Cuál es el mayor riesgo de los bienes raíces en este momento? Pues el riesgo que tenemos ahora mismo de regulación. Y es que van cambiando regulaciones, van cambiando leyes, van cambiando impuestos y al final pues podemos llegar a un punto en el que, o ya se ha llegado a un punto en el que muchas veces la inversión en bienes raíces pues ya no es tan rentable como era antes o ya no es directamente interesante. También tenemos las criptomonedas. Bueno, pues eso, las criptomonedas al final, o algunas criptomonedas, pues van ganando valor, van madurando y al final pues eso también nos puede producir ciertos... luego, bueno, no perdamos alguna criptomoneda como pueda ser el Bitcoin, como esa reserva de valor y que nos puede dar cosas que ahora mismo pues nos las podría dar el oro y en el caso de las criptomonedas pues con ventajas sobre ese oro en algunas de sus cualidades, ¿no? Luego hay otras inversiones alternativas como podría ser todo el tema de bueno, oro, plata, materias primas, autos clásicos, obras de arte. Bueno, pues ahí podemos hacer también esa inversión. Lo importantísimo aquí es que tenemos que ser conscientes del riesgo y tenemos que ser capaces de diversificar ese riesgo. ¿Y cómo diversificamos el riesgo? Diversificando las inversiones. Si tenemos un mix suficientemente diversificado y bien diversificado, pues aunque la bolsa caiga en Estados Unidos, si la de Europa va bien, pues nos mantendremos. Y si además nos da igual la bolsa, porque parte de nuestras inversiones las tenemos en bienes raíces que han mejorado su funcionamiento o en inversiones alternativas como pueda ser el oro, ahora mismo, por ejemplo, la inversión en oro pues está salvando muchas carteras de estar en números rojos. Por eso es muy importante entender el riesgo y entender el tema de la diversificación. También, por supuesto, las diferentes estrategias de diversificación pues tienen que ver con tus objetivos, con tu perfil de riesgo, porque el perfil de riesgo lo tienes que ir creando con el tiempo. Uno tiene que ir ganando posiciones de riesgo o perdiéndolas, según donde esté. Y según lo que le quede, me refiero con la edad que tenga, porque no es lo mismo el riesgo que puedes asumir con esos primeros euros que estás ahorrando con 20 años
que igual los que puedes asumir cuando ya estás a punto de jubilarte, o quieres asumir, o no. Es decir, que eso ya depende, pues eso, de la edad, del horizonte temporal para la inversión, de cuáles son las metas financieras, si lo que estamos es creando un patrimonio para esa libertad financiera, o simplemente, bueno. Y luego también hay que contar con ese tema emocional que vamos a tratar en el riesgo. Si eres emprendedor, esta parte de la tolerancia emocional al riesgo, pues casi que la tienes ya superada o blindada por tu sistema de puesta de riesgo, vamos, algo que seguramente ya tienes superado o deberías. El próximo día, si os parece, hablamos un poco de las estrategias de diversificación y cómo podemos invertir, aunque sea con poco dinero, cuáles serían los pasos más interesantes. Y ya para más adelante, pues volvemos a la importancia de la cuarta pata, que es la reinversión, y ya hablamos de números concretos, de cómo podemos empezar a plantearnos todo esto y la diferencia que hay entre empezar joven, cuando vienen esos primeros ingresos, o hacerlo ya cuando, pues nos queda menos tiempo para dejar de trabajar, si consideramos que lo de trabajar para otros es la única manera de conseguir ingresos, que ya hemos hablado que no lo es. Bueno, nos hemos ido muchísimo de tiempo. Mañana tenemos píldoras del emprendimiento, así que te espero aquí. Y como te espero aquí, pues te voy a decir lo que te digo siempre, que no es otra cosa que... ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.